Ok, esta es una, este, una clase de propedéutica básicamente más enfocada a la cuestión ginecológica, aunque tocamos algunos puntos importantes en lo que vendría siendo la propedéutica obstétrica. Es un recordatorio de situaciones que ustedes ya conocen y, y básicamente es para unir criterios. O sea, la intención era primero conocer los eventos fisiológicos, entenderlos y después conocer la terminología que vamos a usar, porque ustedes van a escuchar términos como menometrorragia que, que no está, que muchas veces no van a coincidir con lo que ustedes están leyendo. Entonces, la terminología que vamos a usar aquí es la terminología actual. Es como en todos lados se van a lograr entender de un mismo síntoma o signo que tenga el paciente. ¿Ok? Entonces, eh, la intención aquí es el pensar siempre en el diagnóstico. Y el diagnóstico está basado en evidencia clínica. Y estas decisiones clínicas las vamos a tomar con base al entorno que nos rodea. Ustedes cuando ven al paciente y cuando tienen oportunidad de estar ya con el paciente les va a hacer algunas preguntas y algunas de las preguntas van a estar muy encaminadas a lo que también él tiene conocimiento y muchas veces él los va a cuestionar a través de lo que él lee. Y la fuente principal en la actualidad es el Internet. El Internet nos permite que al, al que no sabe de un padecimiento, el que ni siquiera es médico ni estudiante de medicina, entra a preguntar acerca de, de, un, de un problema de salud y entonces lo consulta con el doctor Google y el doctor Google le va a dar la información con la cual ha sido alimentada, que no siempre es la información más veraz. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar, y ustedes lo viven a diario, que los artículos que realmente tienen un valor académico son artículos que cuestan. Ustedes muchas veces entran, les interesa un artículo, lo buscan y, y les dice, les da un resumen del artículo, pero les dice, si quieres el artículo, tienes que pagar X cantidad de dinero. También pueden encontrar, que esto es muy común, tanto en Internet como en Facebook, los textos electrónicos impresos. Ustedes van a encontrar cada vez más que pueden bajar libros o bajar artículos, pero no siempre son los artículos o los libros adecuados para la información. Lo mismo sucede con las revistas médicas. Y en una pirámide de conocimiento, el CNTEC publica en Internet sus normas y sus guías, y estas normas y guías nos han permitido, de alguna manera, al paciente le permiten tener información que también va ustedes deben de conocer, porque van a ser cuestionados con esa información e información que también les permite al paciente el decir, el manejo que usted me dijo está mal porque en la guía clínica dice tal o cual cosa. Entonces ustedes deben de estar perfectamente conociendo todo este entorno, conocer bases de datos, conocer opinión de expertos, conocer toda la oferta académica que hay y también toda la posibilidad de
de manejo. Y aquí incluyen a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica va a jugar un papel fundamental en esto, porque la industria farmacéutica llega y les da una información y muchos médicos, tristemente lo estamos viendo en la actualidad, tristemente muchos médicos prescriben con base a lo que la industria farmacéutica está diciendo. Por ejemplo, hay una asociación que es la Asociación Nacional de Médicos Familiares y Generales, que tiene su consejo, que es muy apoyada por la industria farmacéutica, que hace un congreso anual. Y en ese congreso anual disponen de un hotel en el puerto de Acapulco, llevan a los médicos gratis a Acapulco, los hospedan, los atienden, los pasean, pero están dando todo el mensaje farmacéutico, porque ellos saben que los siguientes 3 o 4 meses el medicamento al que le den, el que tengan que subir su venta, lo van a subir con base a la información que ahí vierten. Pero muchas veces esa información no es la mejor en una decisión clínica para el tratamiento de un paciente. Entonces, ustedes en la actualidad están en un entorno en el que van a ser cuestionados por el paciente y deben de conocer todas las fuentes en las que hay. Esto, sobre toda esta información, ustedes van a basar una decisión clínica, ¿sí? Pero para que ustedes lleguen a la decisión clínica, tienen que haber hecho una historia clínica y una historia clínica completa, tal y como la marca la norma 004 del expediente clínico, que creo que ustedes ya la conocen, ¿no? ¿O no han tenido contacto con esa norma? ¿Sí conocen la norma o no? Sí. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bueno, esta norma es la norma que va a regir el expediente, tanto si ustedes trabajan por su parte como médicos privados, si son residentes, van a estar trabajando con la norma. Si trabajan en un hospital privado, van a estar trabajando con la norma en cuanto a darle el cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que exista algún problema médico legal, la evaluación del, ya sea el órgano impartidor de justicia por el cual haya llegado la demanda, va a pedir la historia clínica. Y entonces van a llegar al hospital y el hospital tiene la obligación de foliar cada hoja del expediente clínico y entregarlo. Y entonces la primera evaluación que van a tener va a ser la historia clínica y les van a decir básicamente, ¿cumple con la norma? ¿Cumple parcialmente o no cumple? Y esa va a ser su mejor arma de defensa. Ustedes conocen bien, por ejemplo, ficha de identificación, todo lo que deben de preguntarle al paciente. Aquí, en ficha de identificación, la parte más importante es conocer el, el nombre del paciente y ante una posible duplicidad de que en un hospital hubiera alguien que tuviera el mismo nombre, como manera de seguridad, que ahora es lo que se busca, las certificaciones de seguridad por el Consejo General de Salubridad. Y ustedes van a encontrar que van, por ejemplo, al Hospital Ángeles México y dice hospital certificado. Quiere decir que cubre una serie de procesos.
Entre los procesos, en este rubro que afecta en ficha de identificación, ellos identifican al paciente por nombre completo y por fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si hubiera alguien que se llamara igual a Alfredo Cortés Algara, sería muy difícil que tuviera la misma fecha de nacimiento. Entonces, esa situación va llevando más implicaciones. En ficha de identificación es muy importante poner el motivo por el que consulta el paciente y poner la religión, ya sea en este rubro de ficha de identificación o en el de no patológicos, poner la religión. Es tan importante el que ustedes agreguen en ficha de identificación el motivo por el que va la paciente y que el paciente les firme esa primera parte, que es algo que nos permite en un momento dado el, el, el cambiar un, una cuestión oficial. Este, es sumamente importante, al grado de que, por ejemplo, eh, ustedes conocen algunos médicos en los que mientras el paciente está en sala de espera, le dan a llenar con puño y letra la ficha de identificación y le ponen el motivo por el cual el paciente acude y le ponen que firme los datos. Existen médicos que esta ficha de identificación los ha salvado de alguna cuestión médico-legal. ¿Por qué? Porque ha habido pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos bien documentado un caso de una paciente que llega a la consulta, llena la ficha de identificación, el motivo de la consulta, ella pone hemorragia uterina por miomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella era como la tercera vez que iba con un ginecólogo, entonces ya sabía ella más o menos cuál era su diagnóstico. Firma la, la hoja de identificación y después el paciente, el médico ve a la paciente le hace histerectomía y la paciente después lo demanda diciéndole que no sabe por qué le hicieron la histerectomía queriendo o sea, sacarle dinero al médico. Afortunadamente el médico había cumplido con todo y tenía el expediente en orden, pero tenía firmado aquí que el motivo de la consulta con puño y letra de la paciente era hemorragia uterina por miomas. El estudio de patología decía hemorragia uterina por miomas. La evolución clínica de la paciente había sido una evolución normal. Obviamente, la paciente, la demanda no progresó, pero no progresó gracias a que esto estaba bien lleno. Los antecedentes perdón, en ficha de identificación es importante consignar la religión del paciente, sobre todo cuando son pacientes que, que se rehúsan al uso de hemoderivados. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en ellos va a haber un consentimiento especial en el que ellos consienten que no se les va a aplicar un hemodiderivado, ¿ok? Es muy, muy importante que lo tengan. En la actualidad, y más ahora que viene una época de crisis económica, los problemas médico-legales van a aumentar. Y algo de lo que no nos enseñan en la escuela es cómo defendernos de los problemas médico-legales. Los problemas médico-legales se defienden con esta parte, teniendo una muy buena historia clínica y conociendo estos detalles que yo les estoy diciendo. En antecedentes hereditarios y familiares, lo nuevo que hay, lo nuevo que hay es, por ejemplo, el interrogar las causas más frecuentes de morbilidad en nuestro país. Por ejemplo, en unos, eh, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la mujer en la actualidad?
El de mama. El de mama, exactamente. Entonces, en antecedentes hereditarios y familiares, será importante preguntar antecedente de cáncer de mama. A ver, Gabriela, Sí, doctor, ¿por qué? porque hay genes que son hereditarios, me parece que eran unos que se llaman BRAF, y Excelente. entonces estos, pues si la paciente tuvo a su madre, por ejemplo, que cursó con esta enfermedad, se debe de investigar en esta paciente para descartarla y así pues empezar el diagnóstico por el que ella vaya. Muy bien, Gabriela. Muy, muy bien. Exactamente, miren, fíjense, en antecedentes hereditarios y familiares, cáncer de mama, como lo comentaron, es el número uno de morbo y mortalidad en nuestro país y en el mundo. Por eso, este mes, en octubre, van a ver cómo a veces iluminan los edificios de color rosa por el cáncer de mama. Van a haber muchas promociones en estudios de imagen de mama. Y entonces, este, eh, vamos a poder tener la oportunidad de tener más información de mama. Sin embargo, dentro de los antecedentes hereditarios y familiares, el 10 al 15% de los cánceres de mama son hereditarios. Y la manera de hacer el diagnóstico, como muy bien lo dijo Gabriela, es a través de los genes BRCA1 y BRCA2. Nosotros sabemos que la mutación del gen BRCA1 y BRCA2 que nos permite medir en porcentaje el riesgo de una paciente de desarrollar cáncer de mama. Y la parte más mediática que hubo para dar a conocer estos genes fue el caso de Angelina Jolie. El caso de Angelina Jolie, que a Angelina le tocó cuidar a su mamá con cáncer de mama y verla fallecer, hace que investigue ella si se pueden hacer los genes y obviamente ahí el dinero no era problema, se hacen los genes, salen positivos en más de un 80% a que ella desarrolle en un momento de su vida cáncer de mama, ella opta por hacerse una mastectomía subcutánea, pero después le dicen, ¿qué crees? El cáncer de mama es uno, pero también el gen BRCA va sobre cáncer de ovario y entonces ella opta por hacerse oforectomía y está en terapia de reemplazo hormonal y está como si nada. Entonces, el antecedente hereditario familiar va a ser importante que en los problemas de salud pública, que en los grandes problemas que aquejan a nuestro país, los investiguemos. Por ejemplo, diabetes. México es uno de los países con más incidencia de diabetes y la diabetes tiene un componente hereditario. El antecedente de los problemas crónico-degenerativos. A ustedes van a ser una generación en las que les va a tocar atender mucho paciente crónico-degenerativo, mucho paciente con infartos, muchos pacientes con enfermedad vascular cerebral, con muchas de las enfermedades que hay un término que no sé si lo hayan escuchado, que a enfermedades raras de tipo crónico degenerativo se les conoce como las enfermedades huérfanas. ¿Las conocen o no? No, Sí, doctor. ¿no? No. O sea, dentro de los rubros presupuestarios hay enfermedades que les llaman enfermedades huérfanas, en las cuales las instituciones guardan dinero para su atención, porque son padecimientos que tienen poca, que no son tan frecuentes, pero que el gasto en salud es enorme. Entonces, les va a tocar mucho de esto a ustedes, pero les va a tocar también muchos problemas médico-legales y más vale que los empecemos a prevenir. También les va a tocar mucho de que se haga seguridad en el paciente y eso también de alguna manera lo estoy tratando de cubrir en este tema. ¿Sí? Dentro de los antecedentes personales no patológicos, lo que sucedía anteriormente era que al paciente se le interrogaba desde el punto de vista
de todos los antecedentes, pero a veces nunca, ni siquiera preguntaban grupo sanguíneo y RH. Muchas veces ustedes pueden poner el grupo sanguíneo en alguna otra parte, pero generalmente se recomienda ponerlo aquí en los no patológicos, porque es un antecedente que no es patológico, pero que si no lo conocemos, sí nos puede dar patología. Y el caso más común es la isoinmunización materno-fetal, en la cual, por desconocimiento del RH de la paciente, hemos tenido una alta incidencia de casos de isoinmunización materno-fetal en México. Por ejemplo, ustedes saben que para isoinmunización materno-fetal se puede tomar muestra de sangre de cordón umbilical del bebé para conocer el grado de hemólisis que tiene y para ver si amerita una transfusión in útero. Los médicos que tienen más experiencia en, en, en este tipo de procedimientos son los médicos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro primer nivel de salud nunca le pidieron grupo IRH al paciente. Y desde luego que la parte más importante con fines de la clase van a ser los antecedentes ginecobstétricos. Estos van a ser el motivo de la plática de hoy. ¿Sí? Aunque sabemos que el orden que sigue esta norma es el que estamos viendo, en que conocer el padecimiento actual, conocer los interrogatorios, la terapéutica empleada, exámenes previos, exploración física, que debe de llevar su exploración general o hábitos exterior, el diagnóstico y la firma del médico. Esto debe de ser el orden que siempre tienen que llevar. Y esto lo pueden consultar en la norma oficial mexicana. ¿Sí? De tal forma que si nosotros tenemos un interrogatorio, conocemos el problema del paciente, con el interrogatorio nosotros vamos intencionalmente a buscar los problemas y ya con un interrogatorio orientado hacia los problemas, la exploración física, ¿sí? Que también la exploración física debe ser orientada, lo cual no quiere decir que el ginecólogo no tenga la capacidad de ponerse un estetoscopio y escuchar el corazón de la paciente embarazada y irse directamente al, al diagnóstico clínico, ¿sí? Y del diagnóstico clínico, ya teniendo una base clínica muy fuerte, entonces ya de ahí nos vamos con los exámenes de laboratorio y de gabinete. Esto, doctores, es lo que normalmente debemos de hacer, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes les ha tocado estar en las unidades tocoquirúrgicas o en las consultas de ginecobstetricia de, de alguna institución? No. No, No, doctor. no, doctor. Ok, miren, cuando ustedes están, por ejemplo, permítanme un minuto, ¿sí? Denme un minuto. Sí, doctor. Venga. Perdón, doctor, es una disculpa. No se preocupe, doctor. Ok, esto que estamos haciendo aquí
Es lo que era la clínica francesa. Y la clínica francesa es algo que se ha venido perdiendo. La escuela era muy fuerte en clínica francesa. Créanme que era una de las escuelas que junto con la UNAM tenía muchas bases clínicas. Desafortunadamente, ustedes, si ven la evolución de la enseñanza de la medicina en México, cada vez la experiencia, cada vez la experiencia y la influencia de los norteamericanos hacen que, que cambiemos la conducta. Otro factor que influye en esto son las demandas. De tal manera que eso encarece mucho la medicina y no genera mayor calidad. Ustedes deben de ser médicos en los que practiquen el método científico cada vez que ven al paciente. Ustedes tienen que hacer un interrogatorio bien con una semiología completa. Desafortunadamente, el hacer una semiología completa es parte del arte de la medicina y eso lleva un poco más de tiempo y un poco más de estudio. Uno debe de pensar, por ejemplo, en una paciente que, que tiene trastornos menstruales, que tiene que tiene un retraso menstrual de más de 90 días. Uno debe de interrogar problemas no solo del orden ginecológico, sino problemas de orden este, eh, eh, mm, tiroideo, problemas de orden de secreción a través de la mama, ¿sí? Y así irlo integrando todo esto con una exploración física que vaya bien orientada hacia lo que ustedes están pensando. Aquí del interrogatorio surge la hipótesis y de la exploración física va a ser si la hipótesis que ustedes tienen es corroborable o no y un diagnóstico. Y de ahí van a tener que hacer algunos exámenes porque sí se tienen que hacer, pero no caer en un interrogatorio breve y en muchos exámenes porque eso encarece la medicina. Muchas veces se practica medicina protectiva, defensiva para evitar problemas médico-legales. Sin embargo, la esencia de la medicina no es esa, ¿ok? Entonces, en ginecología y en obstetricia, en ginecología nosotros debemos de tener una historia clínica bien integrada, con un buen interrogatorio, con una buena semiología, con una exploración física completa que incluya el, el, este, todas las áreas y todos los sistemas y aparatos del cuerpo. Por ejemplo, ustedes están en una unidad tocoquirúrgica, les llega una paciente con 28 semanas de embarazo, gesta 3. Gesta 3 para 2 son pretérminos y la paciente llega con contracciones. Las condiciones de la paciente clínicas son buenas, pero trae contracciones. Ustedes le interrogan, saben que tiene historia de 2 pérdidas por partos pretérmino con productos inmaduros que murieron, que tuvieron una muerte neonatal temprana. Y entonces ustedes empiezan a realizar hipótesis. Y dentro de las hipótesis están las malformaciones uterinas, están las infecciones, está algún problema de incompatibilidad. Eh, Revisan a la paciente, pero pero si en la revisión no checan el área cardíaca, permítanme. Bueno, 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 sí, sí, el boletín.
Hoy le envío el boletín, ¿ok? O- Mándemelo a mí y yo se lo mando a usted, ¿ok? Ándele, hasta luego. Bye, bye. Perdón, es que ya me están pidiendo el boletín del hospital para lo de octubre del mes del cáncer de mama. Pero entonces, volviendo a lo mismo, en una paciente que tiene 28 semanas y que tiene antecedentes de prematurez y que ha tenido pérdidas, ha habido casos en los que, casos médicos legales, en los que la paciente trae algún problema de corazón, le utilizan alguno de los uteroinhibidores, descompensa una cardiopatía, la paciente termina en la terapia por problemas cardiovasculares, la pérdida se consuma. Y cuando nosotros hacemos en retrospectiva la revisión del expediente, encontramos que los ruidos cardíacos eran rítmicos, sin soplos, sin ningún agregado, ¿sí? Entonces, cuando sabemos que esa paciente tiene una cardiopatía que daba datos clínicos, ¿qué quiere decir esto? Que lo pusieron como normal cuando la paciente tenía una cardiopatía y no se dio cuenta el ginecólogo. Es importante que los que van a hacer ginecología hagan una historia clínica completa, porque muchas veces al ginecólogo se le ha menospreciado como un ser uteropensante o bien como que nada más va a cachar a los chamacos. Y eso no es tan sencillo. A lo largo de este curso, de este tiempo que estemos platicando, voy a tratar de transmitirles todas las experiencias y el conocimiento de lo que yo he vivido en muchos años del ejercicio de la especialidad, para que ustedes tomen los tips más importantes. Y por eso les estoy dando yo, por un lado, aspectos de seguridad en el paciente que se los van a exigir y por otro lado, aspectos de seguridad para ustedes como médicos que tienen que consignar. Entonces, la historia en ginecología y obstetricia, bueno, pues va a ser interrogatorio, exploración física y